Yo conocí una persona que le hablábamos mucho allá en un departamento que yo tuve un tiempo en la aduana. Le hablábamos. Y él, cuando se quedó sin trabajo, él siguió yendo a su trabajo. No le dijo a su esposa que lo habían cancelado. Y él iba todos los días, salía para su trabajo. Y un día se dio un tiro en la cabeza. No lo pudo soportar. Pero él duró casi un mes. Si ese señor tuvo la oportunidad de recordar la palabra que le dimos y dijo, Señor, perdóname, es probable que lo encontremos con él en el cielo. Si lo hizo, si se arrepintió. Que después de la muerte no hay oportunidad. Pero él tuvo un tiempo ahí. De modo que entonces seguridad, certeza de que el Señor está con nosotros y tiene cuidado de nosotros. Entonces es el momento de detenernos y preguntarnos: si Dios mora a través de su Santo Espíritu en mí, entonces ¿dónde está el amor hacia las almas que están en angustia? Hacia las almas que están desesperadas, que quieren quitarse la vida porque ya no soportan más. ¿Dónde está el amor si yo tengo a Cristo hacia aquella persona que me han fallado? Cristo, todos le fallamos a Dios, todos pecamos contra Cristo, todos. Los soldados le dieron golpe, le destruyeron su cuerpo. Dice la Biblia que quedó desfigurado. En la profecía decía que lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Isaías 52 y 53. Los últimos versículos del 52 y los primeros del 53. Desfigurado de entre los hombres, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Óigame, y él tenía atractivo, porque el Salmo 45 dice que él era el más precioso de los hijos de los hombres. ¿Quién ha leído ese versículo? El Salmo 45 o 42:5, pueden buscarlo por ahí. Uno de los dos. Sin embargo, lo destrozaron. Lo destruimos todo, ¿verdad? Todos le fallamos a Cristo. Y él, a eso en la cruz, ¿qué dijo? Señor, mira lo que me hicieron. Mira que me destruyó mi vida, me destruyó mi hogar, me destruyó mi trabajo, me hicieron votar por él. Mira, Señor. No. ¿Sabe lo que dijo él? Padre, repítalo conmigo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que él dijo. No sabían. El enemigo engaña, cega a la gente, nos ciega y no nos deja percibir a veces el daño que estamos haciendo. Ustedes sabían que hay muchas personas que mataron a Cristo creyendo que estaban haciendo la obra de Dios. ¿Ustedes no lo sabían? Pues sí. Ellos creían, muchos de ellos, que estaban haciendo la obra de Dios. Ellos lo creían. Y así todavía sucede. Hay personas que matan a los cristianos y matan a los judíos pensando que están haciendo la obra de su Dios. Dios, ellos creen que es verdadero. Y hasta tal punto el asunto que tienen promesa de esta vida y la venidera. El que mata a un judío o un cristiano, dicen ellos, que si mueren en el proceso, pero lo logró matar, allá en el cielo tiene premios preciosos, maravillosos. Tiene premios de que hasta 12 vírgenes para su servicio sexual y todo eso. Otra cosa. ¿Qué dice? ¿Se lo musulmán? Óigame, hermano, y ellos creen que están haciendo la obra de Dios. Pero no solo ellos, hasta nosotros los cristianos muchas veces creemos que estamos haciendo la obra de Dios cuando hacemos ciertas cositas que no se compadecen con lo que Dios establece. El amor hacia las almas en angustia. Es hora de pedir perdón al Señor y que nos llene de su amor hacia las almas. Dios es amor. Con eso, por eso, cuando nos llena de su Santo Espíritu, nos está llenando de su amor.
si no sentimos amor por lo que se pierden y solo estamos enfocados en nosotros mismos, en los negocios, en los trabajos, y ni siquiera oramos. Una vez le dije al Señor: Señor, hace mucho que yo no oro, ni le hablo a la gente que llega a este lugar, perdóname. Ay, y ahí mismo le decía: Señor, pero hace mucho también que tú no me hablas. Ahí fue que me dijo: mi hijo, tú conoces mi palabra, guíate por ella. Se lo he dicho varias veces, muchas veces: guíate por ella. O sea, en otra palabra, no estés esperando que venga un profeta o una vocecita te hable. No, tú conoces mi palabra, ¿verdad? Porque entonces tendría que Cristo estar hablando todos los días. Tú conoces mi palabra, por eso la tienes por escrita. Y por eso hay que buscar su Santo Espíritu para que nos guíe en ella y nos dé entendimiento de ella. No es el pastor, no es un librito que yo oiga, no es un profeta, no. Le reitero en el nombre del Dios del cielo al que le servimos, que tenemos que buscar cada uno de nosotros, que Dios nos revele su palabra y una comunión directa con Él, que Él es que llena, no es nadie poniendo mano. Y si Dios lo hace por ese medio, amén. Gloria a Dios. Pero lo importante es que usted busque, que usted se separe, que usted se mire, que usted vea, lea 2 Corintios 13, 5 y 28, 13 de Proverbios. Ahí diciendo: Señor, estoy mal, estoy en pecado, quita todo aquello que está mal en mí. Señor, yo no quiero que tú te vayas a mí, ayúdame, yo quiero servirte. Sí, Señor, y el Espíritu Santo le va a traer a la mente aquellas cosas que usted tiene que dejar. Y muchas veces, con mucha confusión del corazón, con mucha tristeza y lágrimas, usted va a comenzar a llorar en su presencia: sí, Señor, es verdad, estoy mal, pequé, perdóname. Y ese es un proceso de limpieza precioso, pero con mucha tristeza y mucha lágrima. Santo eres Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos. La buena nueva de salvación no solo se refiere a un periodo futuro de paz, de gozo, de vida eterna. No. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17, Mateo 10:7 y Mateo 3:2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto era cierto, porque el Rey de Gloria estaba en el mundo, que él con sus propias manos había creado, había hecho. Y el mismo Señor lo repitió: el reino de Dios se ha acercado, en Mateo 17. Él mismo lo dijo. Él comisionó a un grupo de hombres y los envió con el mismo mensaje: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor le da autoridad para sanar, para echar fuera espíritus inmundos y etcétera. Y cuando Él mismo hizo los milagros y echó fuera a los demonios, dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya está entre nosotros. Sí, porque todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y como su Dios y Rey de su vida, el reino de Dios es quien se establece en la vida de esa persona. Las leyes del reino son las que le rigen o le deben regir. Uno debe procurar que así sea por fe en el Señor Jesús. Cuando usted le da su vida a Cristo, usted debe regirse, entender, pedirle a Dios que le enseñe cuáles son las leyes de ese reino para regirse por Él. Para que no vengan a engañarle y usted se deje regir. Por ejemplo, la Biblia dice que en el reino de Dios, cuando usted le da su vida, Satanás no le puede tocar a usted. Eso lo dice en 1 Juan 5:18. El que es de Cristo, Dios le guarda y Satanás no le toca. Y en otro versículo dice que Cristo lo envuelve, lo esconde, escondidos en Cristo. Gloria. Y el que se esconde nadie lo halla. ¿Verdad? Usted le digo que no lo haya. Estamos escondidos en Cristo. Y también dice la Biblia que Satanás no nos toca en 1 Juan 5:18. ¿Cómo usted va a aceptar un mensaje que diga que alguien dice que no, que si yo que me está tocando, que la mano, eso no es de Dios, eso es mentira, porque nadie puede contradecir lo que Dios dice? Oh, sí, me van a alegar, bueno, y si peca, es cierto, la Biblia dice que a portillar el vallado le morderá la serpiente, pero hasta así, eso es cuando usted permanece en su pecado, después que Dios le hace entender a usted de su pecado y usted no se arrepiente, entonces usted se queda solo y ahí viene la serpiente y lo muerde. Pero
Pedro sí pecó también. Y también pecó David. David pecó. Y David en pecado se iba a la batalla y el enemigo no lo tocaba. Ahora bien, cuando le llegó la palabra de Dios, amén, cuando le llegó la palabra de Dios a David por Natán, por su pecado, ¿qué hizo David? Dijo, sí Señor, pequé, perdóname. Pequé. No hizo como Caín. ¿Qué hizo Caín? Cuando Dios lo confrontó, hasta le habló mal a Dios. Que seré yo. Eso fue después que lo mató, pero antes él le dijo, oye, ¿por qué tú andas cabizbajo? Porque el que está en pecado anda cabizbajo. No puede mirar. ¿Qué te hace? ¿Por qué anda cabizbajo? El pecado está al acecho, mas tú puedes dominar eso. ¿Cómo dominamos el pecado? Jesucristo dijo, humillándonos, dando rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname. Jesucristo dijo, oréis para que no caigáis en tentación, para que no pequéis. Entonces nos humillamos y Dios nos da la victoria contra el pecado. Pero Él no se humilló, Él se ensoberbeció hasta tal punto que después que lo mató le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guardador de él? Él me paga a mí para que yo sea su seguridad, security. Él me paga a mí. Yo soy su bodyguard. Eso fue lo que le contestó a Dios. ¿Y qué Dios le dijo? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Porque tú no puedes engañar a Dios, ni yo tampoco. Pero si nos humillamos como hizo David, ahí sí, ahí Dios tuvo misericordia de David y lo perdonó. Las leyes del reino son las que le rigen o le deben regir a una persona que le haya dado su vida a Cristo. Procurar que así sea, debe ser nuestro fin. Por eso la palabra dice en 1 Juan 5:18, el que es de Cristo, Satanás no le toca. ¿Por qué esto? Porque ya no vive en el reino de las tinieblas, sino en el de la luz, en el de Dios, en el de Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor nos quita la maldición y nos dio su bendición. El Señor clavó en la cruz la maldición y despojó a Satanás y a los demonios de la potestad que le daba dicha maldición para hacernos daño. Si vivimos en el reino, podemos pedir que se establezca el reino en nosotros, en nuestra vida, en el ministerio, en la familia, en el trabajo, en nuestra salud. Para algunos el reino de Dios se ha acercado, pero todavía no ha llegado. Hubo un escriba que le dijo al Señor en Marcos 12:34, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y el amor al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Oiga, usted no está lejos del reino de Dios. Ahora, ¿sabe lo que pasó aquí? Dice aquí, ¿qué significa esto? Este hombre era un fariseo, un maestro de la palabra de Dios, pero con lo que expresa, no solo conocía la palabra, él tenía convicción de que eso era así. Él lo dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es más que cualquier sacrificio. O sea, amar a Dios, respetar su palabra, reconocer su poder y majestad y ayudar al prójimo y amarlo es más que todo Él vivía la palabra, pero solo estaba cerca del reino de Dios. No se había establecido el reino de Dios en su corazón. Alabado Dios. Y eso es un problema, hermano. De la única manera que el reino de Dios se establece en mi corazón y en su corazón es si nos humillamos y nos arrepentimos y vivimos de acuerdo a esa humildad y a esa palabra maravillosa de Dios que debemos conocer. Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo para leer la Biblia. La carne, cuando lo tenemos, siempre se aparece alguna cosita que hacer o una buena película que ver. Yo veía una película ahí, que es una serie que me gustó mucho, que se llama El Superviviente Designado, que es
de Netflix y la dejé de ver porque a la verdad que todas las películas que dan en Netflix lo que están es reseñando y promocionando el homosexualismo. Yo no quiero Netflix ya en mi casa, no la quiero. Todas le meten una o dos siempre cosas llega un tipo a un bar que trabaja en el gobierno y llega otro después y riancan a besarse. Le presento a mi novio, le digo. Y nada, y como que nada. Oiga, eso es domingo borre, hermano. Ya la gente para ellos eso es normal. Delante de todo el mundo. Les reitero, porque Dios me lo reveló, les reitero, el último pecado que Dios tolera es ese. Véanlo en la Biblia. En la Biblia dice, porque ha habido todo tipo de pecados todo el tiempo, ladrones, mentirosos, asesinos, todo. Y yo le pasaba juicio individual a cada persona. El que robaba, Dios estableció las leyes. Por eso que está en Romanos capítulo 13, que se leyó ahorita. Capítulo 13, del versículo 1 en adelante, dice Romanos que Dios puso a los jueces y a los militares para que haya orden, para que usen las armas en contra de aquellos que hacen lo malo. Fue Dios, dice ahí. Son ministros de parte de Dios y ni ellos lo saben. Los policías no saben que están haciendo algo que Dios mandó a hacer. Ellos no lo saben. De modo que, hermano, ese reino de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ponerlo por obra. Muchos están como ese fariseo cerca del reino, pero no han entrado. Los fariseos crucificaron al Señor, solo se acercaron a Él, pero no le aceptaron. No entraron por la puerta de la vida, que es el Señor Jesús. Hey, si usted está cerca, entre. Vamos a entrar, perdóname, Señor. Yo estoy titubeando y doy un paso para adelante y dos para atrás. Hay un libro que se llama Un paso hacia adelante y dos hacia atrás, que escribió Lenin, el comunista. Un paso hacia adelante y dos hacia atrás. No, vamos a luchar por dar todo hacia adelante. ¿Qué dijo Cristo? Que el que coge el arado no mire hacia atrás. Ni siquiera para ver cómo está quedando el asunto. Cuando tú das la vuelta ya para acá, tú lo ves. ¿Sí? Porque tú vas con el arado. ¿Usted sabe lo que es el arado? Era una cuchilla con peso que usted tenía que ir arando. Oiga, los que se dedicaban a eso desarrollaban una fortaleza en la piel y en los brazos terribles. Yo supongo que Eliseo era un verdugo, tenía mire, y como las personas que trabajan acero, brigando con soldadura, tienen una mano, mire, se le desarrolla mucho. Que no miremos hacia atrás. No podemos seguir titubeando o tutibiando. Sí, o se lañando. No debemos estarse lañando. Como dijo el... ¿verdad? Sino humillándonos. Eso sí. Humillándonos. Dice que hubo algunos fariseos que por conocer la palabra estaban cerca del reino, pero no entraban, porque no podían verlo, ni participar de él. Le preguntaron al Señor, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, pero ustedes ni cuenta se han dado. Oiga, le dijo, pero el reino de Dios está aquí. Está hablando ellos con el rey de reyes de ese reino de Dios. Estaban preguntándole, pero tenían su corazón indispuesto. Y hay muchas personas que cuando viene alguien hablando tienen su corazón indispuesto. Pero ¿tú sabes lo que hace Dios? Le dice la verdad. Y dice la palabra de Dios que esa verdad no retorna vacía. Yo estoy seguro que muchos de esos fariseos después se arrepintieron. Ahí está, una película preciosa de los soldados que lo crucificaron, que hasta sufrieron después persecución porque ellos se arrepintieron. Qué cerca, pero qué cerca estaban del reino y no lo supieron. Y no solo eso, que dice el Señor, que ellos evitaban que otros entraban al reino. Oiga, hermano,
No solo ellos no entraban y aceptaban a Jesús, sino que evitaban que otros entraban. Tito estuvo predicando en una ocasión. Tito, Dios le bendiga, hermano Tito. Y contó cómo su padre no quería que él vaya a la iglesia. Él no entraba, pero no quería dejar entrar a otro. Yo supongo que después que ese hombre se dé cuenta, si no se dio ya, del error, bueno, él partió ya, ¿verdad, Tito? Sí. Del error que él cometió, debió llorar mucho y pedirle mucho perdón a Dios. Por no permitirle que su hijo entrara al reino de Dios. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso Dios lo desechó, y a un pueblo que no era pueblo, que no le buscaba ni le conocía, llamó al ministerio. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Porque el pueblo de Israel desechó a Cristo. Pero no se confunda, como yo veo que algunos dicen que ya Cristo no quiere saber ni Dios de los judíos. Eso es falso. Yo no sé qué Biblia lee. El que se lee Romanos del capítulo 9 al capítulo 12, sabe que Dios no desechó al pueblo de Israel. El que se lee Romanos, donde dice así mismo que Dios no lo desechó, sino que Dios usó su rebeldía para traernos nosotros, que el olivo silvestre fue injertado en el olivo bueno, y nosotros somos ese olivo silvestre, nosotros somos esas ramas que no daban nada, que no conocían a Dios. Dice que Dios lo desechó, y a un pueblo que no era pueblo lo buscó y le conoció y lo llamó al ministerio del reino, y los mandó a hacer la obra que ellos debieron haber hecho, y que volverán a hacer. Ir por el mundo y predicar este evangelio. Lamentablemente, muchos de los que hemos entrado en el reino nos hemos olvidado de cómo vivíamos cuando estábamos fuera del reino. Eso sí es terrible, hermano. Nos olvidamos de cómo vivíamos y no oramos por nuestros padres, nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. No le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de alguna manera de llevarle esa palabra del reino de Dios, esa luz admirable que es en Cristo Jesús, para que brille en su corazón. Hemos puesto toda nuestra atención en nosotros mismos y lo que nos concierne. Dice la palabra que los ángeles quieren predicar, 1 Pedro 1:12, pero este ministerio es de hombres que comprenden a los hombres, que saben lo que es sufrir en cuerpo, alma y espíritu las ataduras satánicas, las tentaciones, las enfermedades, los dolores. Si nosotros los cristianos hacemos la obra, ellos morirán en sus pecados, pero Dios demandará esa sangre de nuestras manos. Pueden leer eso en Zacarías capítulo 33 y capítulo 3 también. Te he puesto como atalaya para que tú, que conoces la palabra que yo te enseñé, dice el Señor en su palabra, le puedas hablar a otro de él. Si tú no le hablas al pecador de su pecado, ellos morirán por su pecado, pero yo demandaré esa sangre de tu mano. Hello. Santo eres Dios. Hello. Es nuestro deber predicar el evangelio. Es una comisión de Dios para todos. El hermano Bill Fay tuvo un sueño. Él testifica: yo tuve un sueño. En mi sueño había un océano lleno de personas que se estaban ahogando. Había una roca que salía de ese océano. Algunas personas subieron a la roca y llegaron a un lugar seguro. Cuando miré, el 10% de la gente que se hallaba sobre la roca, que antes se estaban ahogando, se volvió muy activa fabricando cuerdas y escaleras y acercándose al borde, tratando de subir a los otros sobre la roca. Pero el 90% se volvió muy activa trabajando en los jardines que tenían en la roca, en la música que había en la roca, en los empleos que tenían en la roca y en todo aquello que ellos pudieron disfrutar encima de las rocas. Ustedes saben que la roca es Cristo. Amén.
y que la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Dios de la luz, donde no hay mancha ni sombra de variación. O sea, que en esa roca usted ha recibido bendición, pero se ha olvidado de aquellos que no han subido, que se están ahogando. Y yo también. Nos hemos olvidado y estamos muy pendientes de las cosas de esta vida. No venimos a los estudios bíblicos y, como le decía ahorita, no tenemos tiempo para leer, la carne no nos deja, porque la carne ni quiere ni puede, pero si al menos vienen al estudio bíblico, aquí oímos palabra de Dios y nos mantenemos ocupados en las cosas espirituales, porque el crecimiento, dice Efesios 4:14 y Hebreos 5:14, viene por mantenernos ocupados en las cosas espirituales. Si venimos al estudio bíblico, quizás podemos tener algún cuestionamiento, o quizás en ese estudio bíblico una palabra viene y lo sana usted físicamente. Sí. No dijimos ahorita que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, es vida para nuestra alma. Pero usted viene aquí, viene un Dios, una palabra con gracia, con unción, con poder, con rema de Dios, y viene, ¡piam!, se va ese demonio enfermo, esa malicia. En nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo esa palabra. Que solo con oírla pueden ser sanadas las personas. Pero ¿qué pasa? Nos hemos envuelto. El pensamiento que venía a mi mente, dice el hermano Bell, era: ¿pueden haber olvidado que ellos mismos estaban una vez en el mar ahogándose? Un pequeño grupo de personas que parecían ser los líderes me perturbaron aún más. Usaron parte del tiempo tratando de subir incluso más alto en la roca. Parecía que no quería llegar cerca del borde porque era arriesgado ahí abajo. Los muertos, los enfermos, los perdidos, esos estaban ahí abajo. Pero el grupo que se hallaba sobre la roca pasó más tiempo enclaustrado en una falsa seguridad en la parte más alta de la roca. Y aún así, cada uno de ellos oyó una voz que decía: ¿quieres venir? ¿Quieres ayudarme? En mi sueño, dice Beth, la roca era Cristo llamándote a ti y a mí a venir a ayudar a aquellos que se están perdiendo. En el reino de Dios hay una sola ley que cumplir. Esta es la ley del amor. Y esa ley emana en dos direcciones: hacia arriba, en la vertical, cuando dice amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y en la horizontal, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Y te pido ayuda. Ayuda para cambiar, Señor, para poder estar abajo ahí en la orilla, ayudando a los que se están ahogando. Perdónanos, Señor. A veces estamos tan ensimismados en las cosas de este mundo. Es bueno que hagamos templos, es bueno que hagamos actividades. Por eso es que yo he sentido en mi corazón que en cada actividad se predique tu palabra, Padre, para que así tú estés con nosotros, porque en el principio era la palabra era con Dios, la palabra es Dios. Para que tú, Dios, toque corazones, sane, salve, bendiga. Yo te he pedido, Señor, y te lo vuelvo y te lo pido, que a la predicación de tu palabra le sigan los milagros, las señales y los prodigios, para que la gente deje de sufrir y en vez de tener una expresión de dolor, tenga una expresión de adoración y de agradecimiento. Sé que hay muchos que después que tú le haces la obra se olvidan de ti, como le establece tu palabra con los 10 leprosos, pero aún así tu amor y tu misericordia lo alcanza. No sé si después alguno de ellos lo reflexionó y se arrepintió y volvió a ti. Yo no lo sé porque no lo dice tu palabra, pero yo he visto personas, Señor, que tú lo has ayudado, se han apartado, pero con el tiempo han reflexionado y han vuelto. Sí, Señor, así es, Señor. Perdónanos y ayúdanos a dejar el egoísmo. Ayúdanos por lo menos a orar, Señor, porque verdaderamente hay muchas cosas que nos atan y responsabilidades, pero ayúdanos, Señor. Danos la fortaleza para humillar, porque tú, oh Dios, puedes hacer que las cosas cambien. Y ante ti me humillo a pedirte que así suceda en mi vida y a la de todos nosotros. Padre, yo te pido que bendiga a las personas
que nos escuchan, Señor, que han oído este mensaje, Señor. Aquellos que están en tristeza, quizá pensando quitarse la vida. Aquellos que están lejos de sus seres amados, Dios mío, y que como me pasó a mí, como yo vi tantas personas ya que lloraban, iban donde mí a pedir oración porque su madre había muerto y ellos no podían ir a ver, o su hermano preso y ellos no podían estar con ellos, como pasó con ese italiano que me dolió tanto, su pequeño hermanito que él adoraba tanto. Dios mío, ayuda a todo aquel que escucha, Señor, que está lejos de sus seres amados. Bendícelo. Muéstrale, Señor, que en ti, Señor, no hay distancia y que no importa dónde estén, Señor, tú puedes escuchar sus oraciones y ayudar a aquellos que están en la lontananza. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendícelo y bendícelo a todos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios le bendiga.